El piso 50 parecía un acuario de vidrio suspendido sobre la ciudad. Adentro, todo era brillo y distancia calculada. Mesas negras, lamparitas como luciérnagas domesticadas, copas esperando aplauso. León Arismendi, el millonario, daba la bienvenida a un grupo de socios con ese modo de quien no invita, convoca. Traje sin arrugas, sonrisa que firmaba contratos antes de que nadie leyera nada. En su muñeca, un reloj de bolsillo lucía como trofeo imposible. Cadena de oro viejo, tapa con arabescos, la calma de un objeto que parecía latir. «De mi colección», dijo, dejándolo sobre la mesa central, justo donde la luz caía como un escenario. Perteneció a un diplomático europeo. Raro, único, como estas oportunidades, risas medidas. Alguien preguntó si funcionaba. León presionó la corona y la tapa se abrió con un clic que sonó a obediencia. La esfera blanca, los números romanos, la aguja segundera moviéndose con paciencia. El reloj parecía decir, aquí mando yo, pero sin gritar. La puerta del servicio se abrió en silencio. Rosa Mejía, con su carrito de limpieza, avanzó bordeando las sombras. Junto a ella caminaba Sofía, 12 años, mochila remendada, cabello recogido en una trenza que no pedía permiso. Rosa había pedido permiso para que la niña la esperara un rato allí. La guardia había dicho que sí con condiciones. No tocar nada, no hablar, no existir. Sofía entendió y se quedó detrás de una columna como una coma en una frase larga. «Brindemos por el tiempo», remató León, alzando una copa. Por el tiempo bien invertido. El reloj sobre la mesa, quieto y brillante, le devolvió una idea que le gustaba. También el tiempo parecía suyo. Entonces Sofía lo miró fijo. No miró al hombre, miró el reloj. Dio un paso apenas, como si un imán la llamara. Rosa en voz baja le rozó el brazo. «Sofi, no te acerques, mija. Aquí todo cuesta carísimo». La niña asintió, pero sus ojos no se movieron. El brillo de la tapa tenía un dibujo que no era solo adorno. Hojas y 2 letras entrelazadas, casi escondidas. Sofía tragó aire. Había visto ese dibujo antes, en una foto vieja, en un cajón donde se guardan cosas que aún duelen. León notó el movimiento lateral, el rumor de una presencia que no era invitada. No se molestó. A veces, la diferencia de alturas también se mide en miradas. Llamó a un asistente con un gesto mínimo. Le pidió que se llevara el reloj a un estuche. El asistente obedeció, pero el reloj quedó sobre la mesa un segundo más, y ese segundo alcanzó para que la cadena hiciera un pequeño tintineo. El mismo sonido que Sofía tenía grabado en la memoria. El sonido que en su casa era historia de antes. «Señor», dijo un socio, trayéndolo de vuelta, «el cronograma de la Torre Nueva». «La torre puede esperar 1 minuto», respondió León y tomó el reloj con 2 dedos como quien reafirma propiedad. Sofía respiró hondo. Cruzó el salón con pasos que no hacían ruido. Llegó hasta el borde de la alfombra donde empezaba el territorio de los trajes. Nadie la había llamado. Nadie esperaba su voz. Por eso la voz salió limpia. «Ese reloj no fue de un diplomático», dijo. «Era de mi mamá». El aire se partió en 2. Una risa nerviosa se escapó de algún lugar. Rosa palideció. «Niña», susurró, «por favor». León giró apenas la cabeza, sorprendido más por la audacia que por la frase. «¿Cómo dijiste?» «Que ese reloj era de mi mamá», repitió Sofía. «Se llama Lidia. Lo perdió cuando...» La frase se le torció un segundo, pero se enderezó. Cuando todavía podía reír. El grupo de socios miró a León, esperando diversión. «Una niña que se equivoca a veces distrae». Él sonrió corto. «Las historias que traen los objetos son bonitas», concedió. «Pero este reloj tiene papeles. Fue subastado en Milán. Tengo el certificado». «Los papeles pueden contar una parte», dijo Sofía sin moverse. «Las pruebas cuentan la verdad». Una palabra se instaló en la mesa. «Pruebas». No la dijo con soberbia, sino como quien pone una llave. León apoyó el reloj otra vez, por juego, por curiosidad, por deporte. «Adelante», invitó. «Ilústranos». Rosa quiso interponerse, pero Sofía levantó una mano, pequeña, firme.
Solo necesito 3 cosas: luz directa, silencio, y que usted lo sostenga como lo está sosteniendo. Señaló la cadena, con la mano izquierda. El auditorio improvisado sonrió. León aceptó la escena. Había en su mirada ese brillo de quien cree que nada puede salir mal cuando él pone las reglas. ¿Luz directa?, preguntó divertido. Hizo una seña y un asistente inclinó una lámpara sobre la mesa. El metal del reloj encendió reflejos. Los arabescos bailaron. Sofía avanzó un paso más. Primero, la tapa. Parece solo un dibujo, ¿verdad? Pero hay un hilo muy fino en el grabado. Si gira el reloj así... Hizo un gesto. La luz marca 2 letras escondidas. No son iniciales europeas. Es una L y una M. Lidia Mejía León entrecerró los ojos. Desde cierto ángulo, 2 líneas se alinearon y sí, una L y una M se insinuaron como un secreto cansado. Él se aclaró la garganta. «Coincidencia», dijo. El artesano podría haberse divertido con el grabado. Segundo, el clic. Sofía no se apuró. «El suyo suena limpio, pero tiene un desajuste pequeño, aquí», señaló la bisagra. «Mi mamá decía que ese reloj siempre tardaba un suspiro en obedecer desde que se nos cayó por primera vez. Si lo abre y lo cierra 3 veces seguidas, va a oírlo. 1, 2, y el tercero se ahoga un poquito». León, sin saber por qué, obedeció. Clic, 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 ahogado. Un murmullo cruzó la mesa. Fácil de replicar, soltó un socio. «El tiempo maltrata todo». «Tercero», dijo Sofía y su voz se volvió muy baja. «La canción». Puso 2 dedos sobre la mesa como si marcara compás. «Cuando yo era más chica y no podía dormir, mi mamá apoyaba el reloj en la madera y marcaba el ritmo con la cadena. No soy música, pero sé reconocer la secuencia. La aguja segundera, por un defecto que el relojero no logró arreglar, hace un saltito cada 4. Eso marca un patrón. Si lo escuchamos en silencio, se oye un ta-ta-ta-ta, que no es parejo. Usted puede comprar papeles, señor, pero no puede comprar un latido». El silencio se hizo como si alguien hubiese apagado el aire. León, por primera vez, pareció no estar en control del escenario. Acercó el oído. El salón entendió que si respiraban fuerte, arruinarían el truco. Nadie se movió. Ta-ta-ta-ta, esperaron otra vez. Ta-ta-ta-ta, eso no prueba nada definitivo, dijo León recuperando tono. Es un reloj viejo. Podría ser cualquiera. Sofía asintió. Por eso traje algo más. Metió la mano en la mochila. Sacó un sobre plástico con una foto gastada y una tarjeta de cartón con una firma simple. La foto mostraba una mesa de madera, 2 manos de mujer sosteniendo el mismo reloj y una niña de 4 años al fondo, abriendo mucho los ojos como si ya supiera que el tiempo, algún día, tendría que ser explicado. La tarjeta era un resguardo de reparación de hace 10 años. Ajuste de bisagra y limpieza general. Relojería San Ángel. Cliente, L. Mejía. Abajo, un número de serie anotado a mano. «Si quitamos la tapa interna», dijo Sofía, cuidando de no tocar, «debería verse el número grabado». «No haré eso yo, no me dejan tocar». «Pero usted sí puede. Si coincide, se acaba el cuento». León miró la foto, miró la tarjeta, miró el reloj. La cadena pareció pesar más. Su sonrisa ya no estaba segura de a quién servía. Levantó el reloj con la izquierda, buscó con la uña la muesca mínima de la tapa interior. Dudó. Los socios se acercaron 1 milímetro. Rosa apretó las manos, lista para pedir perdón por todo y por nada. «Ábralo», dijo Sofía, con una calma que no tenía 12 años. «O déjeme traer al guardia para que sea testigo». El clic que siguió no fue de obediencia, fue de destino. La tapa interior cedió. Adentro, sobre el metal mate, un número minúsculo dormía. León tragó, acercó la lámpara, leyó en silencio. 1 vez, 2, 3. Levantó la vista hacia la tarjeta de reparación. El número era el mismo, nadie habló. El reloj marcó 1 segundo más. Sofía no sonrió. Solo dijo: «Ahora sí podemos hablar de papeles». El número grabado ya no dejaba espacio para la fantasía. No era una bonita coincidencia, era un dato. El salón,
que hasta hace un minuto respiraba aplausos fáciles, cambió de clima como cuando una puerta se cierra con corriente. Los socios miraron a León esperando un chiste, una salida elegante, una jugada. Él se acomodó el saco con un gesto que en otros días resolvía problemas. Hoy no hizo ruido. Bien, dijo. Número parecido. Foto antigua. Una tarjeta de barrio. Puedo respetar la nostalgia, niña, pero esto sigue siendo mío. Tengo un certificado internacional. Sellos, peritajes, Vera, la responsable de comunicación, ya estaba detrás de él con la tableta abierta, buscando la palabra correcta para ese tipo de incendio. Malentendido, confusión, pieza similar. Le alcanzó la pantalla. León leyó sin verla. Quiso volver a su cancha. Rosa, llamó con cortesía que sabía a borde. Por favor, retire a la menor. Estoy trabajando. Rosa no se movió. Tenía las manos juntas, el delantal bien doblado, la mirada pidiendo permiso a todos al mismo tiempo. Sofía, en cambio, no pidió permiso a nadie. Si fuera parecido, señor, no le pediría luz, dijo. Le pediría distancia. Pero se lo pedí cerca, ¿recuerda? León arqueó una ceja. ¿Y eso qué prueba? Que lo que falta de prueba está en su mano. Sofía señaló el cristal. Por dentro. Mi mamá decía que su papá, mi abuelo, le grabó un mensaje chiquitito cuando ella cumplió 15. El relojero lo quiso borrar cuando lo limpiaron, pero quedó una sombra. Solo se ve si se empaña el vidrio. Con el aliento. Con la mano izquierda es más fácil. El calor se concentra aquí. Tocó el propio pómulo, como si el rostro enseñara a la mano. Una carcajada mínima escapó de un socio. Otro murmuró magia de barrio. León sonrió con suficiencia. La escena le parecía por fin manejable. ¿Quieres que sople un reloj de colección?, preguntó. Aquí quiero que lo cuide mientras lo hace, dijo Sofía. Si no aparece nada, me voy en silencio. Si aparece, usted escucha. Y no me grita. León giró el reloj. Lo sostuvo como si ya lo hubiera ganado. Lo acercó al rostro. Exhaló apenas. El cristal se nubló. Un asistente acercó la lámpara con la curiosidad de quien busca fantasmas en un cuarto conocido. La neblina sobre el vidrio dibujó primero nada, luego apenas un fantasma de letras, como si alguien hubiese escrito un consejo en la superficie y el tiempo lo hubiera mordido. 2 palabras, chuecas, tercas. Vuelve temprano. El susurro movió mesas. Nadie celebró. Nadie dijo qué lindo. Fue peor. Porque los recuerdos no piden subtítulos. Vera tragó saliva. Rosa se llevó una mano a la boca. León apartó el reloj 1 centímetro como si quemara. Quiso decir trucos, ácidos, condensación. Las palabras se le enredaron. Eso empezó. No lo puse yo, dijo Sofía. Lo puso mi abuelo. Para que mi mamá no cerrara el puesto tarde. Para que no volviera de madrugada. No le funcionó del todo. A veces se quedaba hasta apagar la última luz, pero el reloj siempre se lo recordaba. Un socio, más impaciente que los otros, levantó la voz. Señor Arismendi, llame a seguridad. Esto es un show. Terminemos. León levantó la mano. No quería guardias en cámara lenta. Quería control. Quería que el elevador de servicio volviera a ser invisible. Niña, dijo, entiendo tu cariño. Te ofrezco algo mejor que recuerdos. Dinero. Te compro el sobre, la foto, la tarjeta, lo que cueste, y como quien protege su imagen. Y además una beca, para que estudies. ¿Qué te gustaría? Música, ya que oyes patrones. ¿Idiomas? Sonrió recuperando terreno. Conmigo todos ganan. Sofía no sonrió. Miró a su madre. Rosa asintió, pero su cabeza dijo no. Había un conflicto en sus ojos, alivio que parece solución y dignidad que duele si se toca con el precio equivocado. No vine a vender recuerdos, dijo la niña. Vine a hacer una pregunta. ¿Cómo llegó ese reloj a su mano? León se inclinó hacia atrás. Miró a Vera. Vera, por reflejo, buscó un calendario en la nada. Lo compré, dijo él, simple. Eso hacen los relojes valiosos, se compran. ¿A quién?, preguntó Sofía. El salón se apretó. León pensó rápido. Recordó un vuelo, recordó un remate, recordó una carpeta con sellos. Recordó también
que en el papel al lado del reloj, además del lote y la cifra, había un nombre de procedencia difuso: Colección Privada, Curaduría Fund. No completó mentalmente la palabra. Decidió no completarla en voz alta. A una casa de subastas internacional. Hizo una seña a Vera. «Trae el PDF». Vera abrió el archivo. Lo puso frente a la lámpara. El sello lucía elegante, la tipografía limpia. Había, sin embargo, una línea menos glamorosa: procedencia, consignación a través de Fundación A, Programa de Recuperación de Patrimonio. Nadie en la mesa sabía qué era Fundación A más allá de una letra. Sofía sí entendió demasiado rápido. «¿Fundación Arismande?», preguntó sin preguntar. Silencio en 4-4. León carraspeó. «Hay muchas fundaciones con A», intentó. Rosa dio un paso despacio, como quien ve el borde de una historia conocida y no quiere que la trague. «Señor, ¿se refiere a las brigadas que mandaron a la colonia hace 5 años?» Cuando tembló. Cuando recogieron inservibles, irreparables. Usted dio un discurso chulo. «Nuestras manos para lo que ustedes ya no pueden cargar». León parpadeó. Podía negar. Podía, pero en el cuarto siempre hay alguien que recuerda mejor que las notas de prensa. «Yo estuve», dijo una voz desde el fondo. Todos voltearon. No había música, pero el pianista del restaurante llevaba rato sentado con silencio de oficio. Se llamaba Ignacio, pero todos le decían Nacho. Tenía manos largas de quien aprendió a tocar valses antes de aprender a pedir perdón. Se puso de pie con cuidado. «Yo toqué ese día en la explanada», dijo, «y vi entrar cosas en camionetas blancas con el logo de la fundación. Entre cajas había relojes, radios, libros». Miró a Sofía. «Recuerdo a una mujer que no quiso soltar un reloj de bolsillo. Lo apretaba como si fuera oxígeno. Un voluntario le dijo que lo arreglarían. Otro que eso ya no servía. Al final alguien se lo llevó. Ella se quedó mirando las manos. No sé su nombre». Bajó la mirada. «Pero sé esa cara». Sofía respiró hondo. «Se llama Lidia», dijo, «y al día siguiente no lo teníamos». Vera susurró algo al oído de León. Él quedó rígido un segundo. El susurro traía nombres, fechas, correos. Traía, sobre todo, la pieza que peor le gustaba cuando la luz es directa: tercerizados. Esos grupos que trabajan por fuera de la mirada limpia. Esos inventarios que cambian de bodega y de apellido. «No puedes culparme por todo lo que hace una fundación», dijo León más áspero. «¿Sabes cuántas familias ayudamos? ¿Sabes cuántos techos volvieron a ser techos? ¿Vas a tirarme un reloj a la cara y decir ladrón?» Sofía no levantó la voz. El salón se lo agradeció. «No dije ladrón», respondió. «Dije pregunta». «¿Cómo llegó a su mano? Porque si lo donaron, hay papel. Si lo compraron, hay recibo. Si lo consignaron, hay nombre y apellido del que firmó. Y si alguien se lo quitó a mi mamá para traerlo acá, entonces no hablo con su abogado, hablo con usted», señaló el reloj. «Porque usted presume esto como trofeo». León apretó la cadena. En el fondo de su memoria, otro recuerdo saltó sin invitación. Un correo de hace 4 años, asunto piezas singulares, remitente programa patrimonio. Adjunto lista interés un TXLS. Una nota al margen. Reloj de bolsillo con inscripciones. Origen, Col San Gabriel. Posible restauración. No volvió a ver ese archivo. No lo necesitó. Tenía gente para eso. «Te equivocas de tono», dijo. «Y de lugar. No estás en una comisaría». «No», dijo Sofía. «Estoy donde usted presume lo que no es suyo. Un A». Mínimo recorrió la sala. Vera, que sabía de incendios, supo que ese era humo de los que huelen a verdad. Volteó a ver a Rosa. «Señora», dijo suave, «¿podemos hablar un momento afuera?» «No», dijo Sofía sin mirar. «Aquí». León apoyó el reloj en la mesa con delicadeza que parecía ofensa. Sacó el celular, abrió mensajes, escribió a alguien urgente. Lo guardó, respiró. Volvió a mirar a la niña como si fuera una cifra que en cualquier momento podría redondearse hacia abajo. «Esto es lo que vamos a hacer.
anunció. Voy a verificar con mi equipo el trayecto de esta pieza. Si hubo irregularidad, la corregiremos. Si no, te ofreceré una compensación justa. Miró a los socios, recordándoles que aquí él seguía al mando. Conmigo los problemas no duran más de una reunión. Sofía negó con la cabeza. No quiero compensación. Quiero el reloj y quiero escucharle decir cómo llegó, con nombres. Hizo una pausa mínima. Y quiero que me acompañe mañana a ver a mi mamá, para que se lo pida a ella. No sonó a desafío, sonó a procedimiento. Un murmullo más ancho cruzó el salón. Un socio soltó ridículo. Otro dijo show, otra vez. Nacho, el pianista, se sentó sin tocar. Rosa se apoyó en el carrito. El reloj en medio seguía marcando ese patrón caprichoso. Ta, 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 ta. ¿Tu mamá está...? Preguntó León sin terminar. Viva, dijo Sofía, cansada y con muy buena memoria. ¿Y por qué no vino ella a reclamar? Escupió un socio exasperado. Porque trabaja doble turno, respondió Sofía. Y porque en lugares como este, a veces las voces necesitan entrar primero con uniforme de niña. La frase no buscó aplauso. Encontró silencio. León apoyó los dedos en la mesa, como si quisiera sentir la madera mientras decidía el siguiente movimiento. La madera le devolvió el pulso del reloj. Y algo más, una sombra de sí mismo en el cristal empañado. Por un momento el rostro al otro lado no pareció triunfar. El ascensor de servicio hizo ding. Dos hombres con chalecos discretos asomaron la cabeza, llamados por nadie y por todos. León levantó un dedo sin mirar. Se quedaron en la puerta, como puntos suspensivos con músculos. «Dame el nombre del contacto de la fundación», dijo a Vera. «Y el año», luego a Sofía. «Mañana no puedo». «Mañana sí», dijo Sofía, «porque es sábado». Y porque a usted le gusta dar discursos de sábado, Vera, con los dedos temblorosos, encontró el archivo viejo. Lo abrió, dijo en voz baja, sin querer decirlo. Programa Patrimonio 24 de junio, Colonia San Gabriel. Contacto, Hugo Salgado. León levantó la vista de golpe. Hugo era jefe de logística, leal, discreto, un fantasma que arreglaba cajas sin que nadie las viera. «Hugo viene para acá», ordenó León. «Ahora». Sofía colocó. Entonces, la última pieza que había traído en el sobre y que no había mostrado. No era dinero, no era otro papel. Era una pulsera de hilo rojo con un dije pequeño, barato, de metal sin brillo. Un corazón diminuto con la misma curva imperfecta que el borde del reloj. Lo puso al lado sin tocarlo. «Mi mamá amarró esto a la cadena para no perderlo cuando barría», dijo. «El día que se lo llevaron, el hilo se quedó en el suelo. Lo recogí, no vale nada. Menos para ustedes». Levantó la mirada. «Para mí es la cuerda que me trajo hasta aquí». León miró el hilo y, por primera vez, no encontró palabra que sonara a inversión, a retorno, a legado. Encontró una cuerda. Y se preguntó, con un miedo que no estaba en su libreto, a qué estaba atado realmente ese reloj. El ascensor hizo ding otra vez. La puerta se abrió del todo. Un hombre de 50 y tantos, chaleco con el logo de la fundación, gorra en la mano, dio un paso adentro. Hugo Salgado vio el reloj en la mesa, vio a León, vio a la niña. Bajó la cabeza como quien reconoce la escena antes de que la escena se escriba. «Señor», dijo apenas cruzó, «necesito hablar con usted». Sobre ese reloj Hugo no se sentó. No traía prisa en las piernas, pero sí en la mirada. Se quitó la gorra, la apretó con las dos manos y esperó a que León le autorizara la voz. No llegó ninguna orden. Llegó el reloj que seguía marcando su patrón terco. «Ta, ta, ta, ta». «Habla», dijo León seco. Hugo tragó saliva. «Ese reloj no debió salir de San Gabriel», murmuró «perdón», como si eso pudiera retroceder cajas. Un zumbido mínimo recorrió la mesa de socios. Alguien dijo: «¿Qué está insinuando?». Vera buscó pared. «Explícate», pidió León sosteniendo el reloj con la izquierda. «El día del sismo», dijo Hugo. «Montamos un centro de acopio al lado de la cancha». La instrucción era clara. Alimentos, cobijas, medicinas, lo no básico que pudiera entorpecer la bodega,
se registraba, se resguardaba y se devolvía a los dueños cuando hubiera orden. Miró a Sofía. Llegó su mamá con una caja chica. Traía ese reloj envuelto en una servilleta. Yo mismo llené la papeleta. L. Mejía le di un comprobante. Le dije, pase por él cuando esto se acomode. Se apretó el puente de la nariz. Nunca lo devolvimos, porque se donó a subasta, cortó un socio con voz de manual. Hugo negó, porque alguien lo sacó de la lista y lo mandó a restauración como pieza sin propietario localizable. Le tembló la voz justo en localizable. Y eso es mentira. Teníamos el papel. Teníamos el nombre. León clavó los ojos. ¿Quién? Hugo miró sus zapatos. Un tercero. Gente de logística externa. Cobran por optimizar flujos. Yo firmé la salida creyendo que iban a clasificar y resguardar. Le sostuvo la mirada a León por primera vez. Señor, yo cargué cajas por semanas, no robé. Pero no vi a tiempo el truco. ¡Nombres!, pidió Sofía. Fechas. Hugo respiró hondo. Día 24 de junio. Flujos Integrales S.A. Responsable de turno Córdoba. Camioneta 12. Ruta Bodega Norte. Se volvió a León. 3 días después, el reloj apareció en un correo interno como donación singular para subasta benéfica. Lo autorizaron arriba. Alzó la vista 1 centímetro. Muy arriba, Vera sintió la bala rozarle la oreja. Varios socios se sacudieron el polvo de la complicidad sin ensuciarse la solapa. Cuidado, advirtió uno. Estás acusando a la casa que te da trabajo. Hugo bajó la cabeza. Estoy diciendo lo que vi. Y lo que firmé. Y que me equivoqué por confiar. Miró a Sofía. Su mamá me preguntó 3 veces. Yo le dije pronto. Después dejé de contestar. Se le quebró un músculo en la cara. Eso es mío. León lanzó aire por la nariz, como quien apaga una vela que no quería. Se giró a sus socios. Tomaremos medidas. Revisaremos protocolos. Este no es el foro. Y a Sofía. Ya tienes tu respuesta. Fue un error de terceros. Yo lo compré en buena fe. Aquí termina. Aquí empieza, dijo Sofía. Falta algo. El gesto. ¿Qué gesto? Ironizó un socio. El que repara, dijo la niña. Devolver el reloj. Nombrar la falla. Y acompañar mañana. Señaló la pulsera de hilo. A mi mamá no le basta un PDF. León abrió la boca, pero otro socio se adelantó cansado de la moral ajena. Niña, hay procesos, dijo. No vamos a permitir que una historia sentimental dicte políticas. Esto es una empresa. ¿Y la fundación? Preguntó Nacho, el pianista, desde su esquina. ¿Es empresa también cuando conviene? El socio se levantó indignado. León lo detuvo con la mano. Había furia, sí, pero también cálculo. Miró el reloj, miró la foto, miró a Hugo. Se vio en un espejo que no tenía marcos, el de las notas de la mañana siguiente. Vera, dijo, con la voz plana que usa antes de cambiar de estrategia, prepara una declaración. Reconoceremos la irregularidad. Abriremos auditoría. Suspenderemos contratos con terceros hasta nuevo aviso. Y apenas audible. Cancelar agenda mañana de 10 a 12. ¿Va a ir?, preguntó Sofía sin adornos. León sostuvo su mirada por un latido raro. Voy, aclaró, para devolver este reloj y para pedir disculpas. Escupió la palabra como si tuviera bordes. Un socio golpeó la mesa con los dedos. León, no puedes aceptar culpa en público. No es en público, dijo León. Es en una casa. Hizo una pausa. Luego veremos lo público. A Sofía. Dame la dirección. Rosa se estremeció. Colonia San Gabriel, calle Saus, número 27, arriba del taller. Sonrió con pena. El timbre no sirve. Mañana a las 10, cerró León. Hugo, ¿vienes conmigo? Sí, señor. El salón cambió de tensión como cuando alguien afloja una cuerda pero no suelta el arco. La reunión, sin declararlo, había terminado. Los socios recogieron su incomodidad junto con sus copas. Nacho volvió al piano y dejó caer 3 notas que sonaron a pasillo vacío. Sofía se volvió para irse. León la detuvo con un gesto contenido. Un segundo, dijo. Quiero ver algo. Tomó el reloj, lo giró en la luz. Las letras escondidas LM volvieron a asomar. Le puso el aliento y el vuelve temprano reapareció con la paciencia de los consejos que no caducan.
Luego miró el hilo rojo. Lo rozó con el índice. No dijo nada. Guardó el reloj en un estuche, esta vez sin pose. Se lo entregó a Sofía. «Llévalo tú», dijo. «Mañana me lo entregas tu mamá». Un murmullo corrió. Vera abrió la boca, la cerró. Hugo exhaló como quien no sabía que llevaba una piedra en el pecho. «¿Confía?», preguntó un socio con veneno. «Sí», respondió León. «Por una vez yo confío». Sofía tomó el estuche con un respeto que no era para él, era para el objeto y lo que arrastraba. Se guardó también la tarjeta de reparación y la foto. El hilo quedó en la mesa. Ella lo recogió y lo volvió a anudar en la cadena con un gesto rápido, aprendido. «Mañana nos vemos», dijo, y parecía una despedida de oficina. Rosa empujó el carrito. Al pasar junto a León dudó. «Señor», balbuceó. «Gracias por ir», tragó. «Y por mirar a mi hija como si contara». «Cuenta», dijo León, sin adornos. La noche cayó sin que nadie apagara el interruptor. En San Gabriel, la luz de la cocina de Lidia prendía y apagaba con el ritmo exacto de una factura. Hervía frijoles, apagaba, probaba sal, prendía. Sofía llegó con el estuche envuelto en su suéter. Lo puso sobre la mesa como quien deposita un corazón que por fin llegó al hospital correcto. «¿Qué es eso, mija?», preguntó Lidia sin darse la vuelta. «Mamá», Sofía respiró. «Necesito que mañana no vayas al turno de la tarde». Lidia se giró, manos en el delantal. Vio el estuche. Su mirada tropezó 2 veces antes de entender que no estaba viendo un recuerdo, sino un regreso. «No», la voz se le rompió. «No me hagas esto si es una broma». «No es broma», dijo Sofía. «Es historia». Abrió el estuche. El reloj respiró luz vieja. Lidia no lo tocó. Lo miró como si tocara con los ojos. Luego con las yemas encontró la cadena. Halló la curvita imperfecta del borde. Y sonrió apenas, una sonrisa que contenía el llanto para que no hiciera ruido. «Vuelve temprano», susurró y sopló el cristal por costumbre. «Tu abuelo era un terco». Sofía rió por primera vez ese día. «Sí, y tenía razón. ¿Cómo?» Lidia alzó la mirada. «¿Cómo volvió?» «Mañana te cuento completo», dijo Sofía. «Porque mañana él viene». Señaló el estuche. «El señor de la torre, el millonario, va a pedirte perdón. Y va a darte esto con su mano». Lidia se sentó. El cuerpo, que había aprendido a cargar sin quejarse, pidió permiso para temblar. «¿Y si no viene?», preguntó, como quien todavía protege lo poco que no le han quitado. «Va a venir», dijo Sofía. Le oí decirlo con el reloj en la mano, y bajito. «Y porque yo no lo voy a dejar olvidarlo», Lidia asintió. Miró el reloj y por reflejo miró el marco de una foto en la pared. Ella con 15 años, peinado torpemente alto, el mismo reloj sobre el pecho. Puso una mano sobre la otra encima de la mesa. «Entonces mañana», respiró. «Mañana abro yo». En la torre León no durmió. Hugo revisó correos con un nudo. Vera escribió una declaración con sustantivos rectos y verbos sin perfume. 2 socios enviaron mensajes de reconsidera. Nacho practicó una pieza sencilla, de domingo, y en un grupo de chat de la fundación, alguien preguntó: «¿Qué hacemos con lo de Córdoba?». Nadie respondió. A veces el silencio también es una decisión. Antes de que amaneciera, León caminó su sala a oscuras. Abrió la ventana. Pensó en números, en reputaciones, en fierros que sostienen torres. Y por raro que suene en un millonario que siempre va 2 pasos adelante, pensó en llegar a tiempo. Miró el calendario. Sábado, 10, San Gabriel. Su propia letra en una nota: «No posponer». Guardó las manos en los bolsillos y descubrió algo. Sus dedos buscaban una cadena que no estaba. Se rió bajito con un humor que no sabía si era alivio o miedo. Luego apagó la luz. El día siguiente ya estaba a punto de tocar la puerta.